Buenas noches a todos, un saludo fraterno de la Academia Sejusop. Hoy tenemos el beneplácito de tener al profesor Sergio Chávez Panduro. Él tiene maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogado de la Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en Gestión Pública y Delitos. Hoy él tocará el tema, el delito de cohecho en el ejercicio de la función policial. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenas noches con cada uno de ustedes, muy buenas noches con toda la persona que nos están escuchando en esta oportunidad. Vamos a abordar precisamente hoy, dentro de los tópicos de delito contra la administración pública, nos toca hablar del cohecho en el ejercicio de la función policial. ¿Cuál es la trascendencia de ver tópicos de delito contra la administración pública? Muchas cosas, porque primero son una de las gamas de delitos muy frecuentes en las cuales se tiene el bien jurídico protegido, que viene a ser la correcta administración pública. Y quienes ejercen esta labor serán personas que tengan condición especial. En este caso estamos hablando de funcionarios y servidores públicos, quienes serán las únicas personas que podrán realizar comportamientos que se van a subsumir en delitos contra la administración pública. Pero aparte de ello, también es necesario señalar algunos tópicos adicionales. Por ejemplo, va a ser vital mencionar el grado de vinculación funcional existente entre el funcionario público con la administración. ¿Por qué? Porque ya la Corte Suprema, a través, por ejemplo, de muchas resoluciones, ha mencionado de que no es cualquier delito de función, no es cualquier delito de función, sino es aquel delito que realmente vincule al funcionario como autor, por ejemplo, de un hecho delictivo relacionado al cumplimiento de una actividad. ¿Cómo eso? Por ejemplo, el delito de colusión, para la configuración de este delito es obligatorio que el funcionario y servidor público tenga la percepción, administración o custodia de los caudales o efectos. Si no tiene percepción, no tiene administración, no tiene custodia, y por más que se apropie de los mismos, no podríamos nosotros imputarle un delito, por ejemplo, de peculado, porque no se estarían cumpliendo todos los elementos del tipo penal exigidos. O sea, no tendríamos el cumplimiento de todos los tipos penales exigidos. Y esto es importante detallarlo, por supuesto, porque como vamos a hablar del delito de cohecho en el ejercicio de la función policial, la cuestión es más específica. Acá no cualquier funcionario y servidor público comete este delito, solamente lo que van a cometerlo serán miembros de la Policía Nacional del Perú. O sea, los únicos que podrán ser autores de este delito son miembros de la Policía Nacional del Perú. Se deja de lado a los militares, ¿correcto? Porque evidentemente las reglas son así y no estaríamos ante la esencia de militares. De igual manera, a quienes nos están siguiendo, ustedes saben que pueden hacer todas las preguntas que consideran necesarias, tienen el chat y nosotros estaremos respondiendo cada una de las inquietudes que ustedes pueden tener sobre el tema que vamos a vertir. Es un tema bastante interesante, ¿por qué? Porque dentro de la gama de delitos contra la administración pública, los delitos de cohecho son delitos más frecuentes que se dan hoy en día. Y en análisis de la tipología no es tan complejo, por ejemplo, como analizar un delito de colusión, un delito de peculado, que por obvias razones esto tienen una mayor complejidad. En el caso de los delitos de cohecho no, pero el cohecho tiene varios derivados. Por ejemplo, ¿qué cohechos podríamos encontrar? El cohecho pasivo propio, el cohecho pasivo impropio, el cohecho pasivo específico, el cohecho genérico. Tendremos también hoy en día el cohecho en el ejercicio de la función policial. Es decir, vamos a encontrar una serie de gamas respecto a este delito de cohecho, ¿correcto? Entonces, partiendo de ello, ¿por qué? Porque a veces uno puede decir en un inicio, esto se ya trata del delito de cohecho, pero no entendemos cuáles son sus modalidades. O sea, lo entendemos simplemente como cohecho, pero a veces no entendemos cuáles son las modalidades existentes. Colusión, solo vamos a tener, por ejemplo, colusión simple y colusión agravada. Y más de ello no hay. Si hablamos del delito de aprovechamiento indebido o negociación incompatible, solamente es uno, tipo base nada más. Incluso no existe una modalidad agravada en este caso. Si hablamos del peculado, bueno, el peculado tiene más derivados, porque ahí podemos hablar del peculado por uso o el peculado, por ejemplo, por apropiación
o tenemos el peculado por utilización, o los peculados por extensión. Entonces, ahí tenemos más diversidad sobre esta tipología de delitos, ¿no? Dicho delito se encuentra tipificado en el artículo 387, por ejemplo. Pero hay un tópico de delito contra la administración pública que tiene mayor derivados. Y ahí encuentran este cohecho, ¿correcto? El cohecho pasivo, el cohecho activo, propio, impropio. Y ahí dentro de todos esos delitos de cohecho, vamos a tratar en esta ocasión, doctores, el delito de cohecho en el ejercicio de la función policial. Entonces, vamos a partir señalando cuadro de imputación objetiva. La imputación objetiva. ¿Quiénes serán autores? Solamente serán autores de este hecho delictivo miembros de la Policía Nacional del Perú. Los únicos que serán autores del delito de cohecho en el ejercicio de la función policial, que dicho sea de paso es un delito bastante novedoso, no es de antaño como los anteriores delitos o tipologías de cohecho. Y cuando se señala esto, sucede lo mismo cuando empezamos hablando de los delitos de infracción del deber. ¿Qué nos quiere decir? De que al ser un tipo penal de carácter especial, toda persona que trabaja dentro de una institución, y en el caso específico del delito que estamos analizando, los miembros de la Policía Nacional del Perú, tienen que regir obligatoriamente su comportamiento en base a las normas y en base a las infranormas propias del ejercicio de la función policial. Tienen que cumplir lo que señala su reglamento o su manual de operaciones y no pueden infringir esto. Y el comportamiento del miembro de la Policía Nacional podría darse de dos maneras. Primer comportamiento comisivo o siguiente comportamiento que podría ser omisivo. Reitero, podríamos encontrar sobre el comportamiento del policía dos tipos de conducta. Primera conducta, comisiva o siguiente, omisiva. Y ahí analicemos. ¿Qué es el comportamiento comisivo? Es la intencionalidad. Es la voluntad de infringir o de realizar un comportamiento contrario a lo que se encuentra establecido en tu reglamento de organización y funciones. Si tu reglamento dice, levanta un acta o haga un informe o condúzcalo a la comisaría, eso se tiene que cumplir, ¿cierto? Porque está dentro de tus funciones. Si tu función como policía señala detener a una persona en cuestión de flagrancia delictiva, significa que lo tienes que hacer. Si señala que lo tienes que llevar a la comisaría por un desalje etílico, por ejemplo, esa función tiene que realizar obligatoriamente. ¿Por qué? Porque ¿quién lo dice? ¿Lo dice el Código Penal? No, lo señala tu reglamento de organización de funciones. Y si tú haces un comportamiento distinto a ello, vulneras, estableciendo una comisión, ¿cierto? Tu intención es hacer algo totalmente diferente. Primer comportamiento comisivo. Pero también podríamos tener los comportamientos omisivos. ¿Y qué es la omisión? Dejar de hacer algo que tienes que haber realizado. Si esta omisión tiene parámetros más grandes, por ejemplo, la omisión de prestar socorro, tenemos dos tipos de comisión, la omisión pura y la omisión por comisión. ¿Se recuerdan, doctores, estos? La omisión pura y la omisión por comisión. Si nosotros empezamos señalando esto, cuando estamos ante la omisión pura, es aquella que se encuentra establecido dentro de una norma. Esa es la omisión pura, como la omisión de prestar auxilio o socorro a una persona. Es una omisión pura porque se encuentra establecido en nuestro ordenamiento jurídico. La omisión de comunicar a las autoridades de la realización de un hecho delictivo. También es una omisión que se encuentra establecida ahí. Y la omisión por comisión es cuando uno tiene el deber de garante, el deber de protección a determinados bienes jurídicos tutelados, ¿cierto? Omite realizar eso. Entonces, el miembro de la Policía Nacional del Perú también podría omitir realizar algo propio de su función. En ambos casos, sea comportamiento comisivo o omisivo, está infringiendo un deber. Entonces, estará cometiendo un delito de infracción del deber. De infracción del deber, ¿correcto? Muy bien. Dicho esto, pasemos a lo siguiente. Hay un principio que no nos olvidemos, doctores. Siempre se va a atribuir este principio en los delitos contra la administración pública.
siempre vamos a encontrar un principio. ¿Y cuál vendrá a ser ese principio? Principio de legalidad y principio de vinculación funcional. No nos olvidemos, principio de legalidad y principio de vinculación funcional. Muy bien, estamos llegando en vivo por si acaso, porque algunos han estado acompañándonos en la otra transmisión y algunos piensan que la clase es grabada. Yo puedo leer aquí sus mensajes, por ejemplo, un saludo a la doctora Fanny Pérez Espinal, que nos está viendo, un saludo también a la doctora Beatriz Yucra Ramos, también a Bianca Rojas, que se encuentra ahí, también a Cari Lucero, un saludo a todos ustedes que se encuentran ahí y a toda la persona que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Entonces, yo les estaba mencionando la existencia de un principio elemental, ¿no? Bueno, un saludo para la doctora Luisa también, que siempre está sintonizando cada una de las transmisiones. Para Cindy también, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Y para toda la persona que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Para Frank Silva también de Stiquitos, ¿correcto? Un saludo para la hermosa y cálida ciudad de Iquitos. Muy buenas noches. Entonces, estábamos yo señalándoles que, por ejemplo, en los delitos contra la administración pública no nos debemos olvidar la existencia del principio de legalidad. ¿Y qué nos señala dicho principio? Que ninguna persona será procesada ni sentenciada si al momento de la comisión de un hecho delictivo su comportamiento no se encuentra subsumido en una norma. ¿Y esto por qué? En base al principio de legalidad. No puedes tú imputar a alguien un comportamiento si previamente ello no se encuentra regulado en nuestro Código Penal. Si se encuentra regulado, bueno, analizaremos, pero si no, no lo podemos imputar algo. Y en los delitos contra la administración pública sucede exactamente lo mismo. No podemos imputar a alguien un delito de función si es que el funcionario servidor público no tiene esa vinculación existente. O sea, obligatoriamente debemos encontrar esa vinculación. Y en este caso la vinculación será por parte del miembro de la Policía Nacional del Perú. Ahora, el principio de vinculación funcional en ese sentido nos señala lo siguiente, que solamente serán autores aquellas personas que desplieguen la decisión o la delegación, sea de manera directa o indirecta, en determinados hechos. Por ejemplo, en el delito de colusión. El delito de colusión, tipificado en el artículo 384, nos señala que solamente será autor de este delito el funcionario y servidor público que tenga decisión, sea estas decisiones y participaciones de manera directa o indirecta en los procesos de licitación, contratación o adquisición de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado. Entonces, ¿qué pasaría si uno, por ejemplo, ve a un funcionario público tomándose su cafecito con un particular? Dicho particular es gerente general de una empresa privada. Este funcionario público, sin embargo, no participa en un proceso de licitación ni de adquisición, pero sí es funcionario de la institución del Estado. Y hay fotografías, denuncian estos hechos al Ministerio Público para que le imputen el comportamiento colusorio. La pregunta es, ¿se le podrá imputar el comportamiento colusorio? ¿Podemos decir que es autor del delito, por ejemplo, de colusión? ¿Podremos nosotros iniciar la investigación, hacer una formalización y posterior acusación? No, ¿por qué no? Porque este funcionario público, así tenga esa categoría y ese rango, no participa ni de manera directa o indirecta en los procesos de licitación o adquisición, ¿correcto? ¿Y esto por qué? ¿Quién lo señala? Reitero nuevamente, la vinculación funcional que tiene que existir. La vinculación funcional existente en este caso en concreto. Lo mismo sucede en el delito de peculado. Artículo 387, ¿qué nos menciona? En el caso del delito de peculado, el funcionario público o servidor tiene que tener, ¿qué cosa? La administración, percepción o custodia de los caudales o efectos, ¿cierto? La percepción, administración o custodia de los caudales o efectos. Si este funcionario público se apropia de un caudal o de un efecto o usa este caudal o este efecto, pero no tiene la administración, la percepción o custodia, ¿habrá cometido el delito de peculado? La respuesta será no. ¿Por qué razón no? Porque no existe una vinculación de función. No existe una vinculación de función, no le puedes imputar. ¿Habrá cometido otros delitos? Sí, no es que significa que su comportamiento no va a tener que ser investigado por algún tipo penal, pero esos delitos en concreto de función no. Entonces, en el caso de los miembros de la Policía Nacional es más específico,
porque solamente será autor el integrante, el miembro de la Policía Nacional del Perú. Entonces, el principio de vinculación funcional, por eso nos señala que no cualquier funcionario y servidor público puede cometer determinados delitos. Al miembro de la Policía Nacional del Perú podrías imputarle un delito de colusión, podrías imputarle un delito de interés indebido o aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible, depende. Si hay un proceso de licitación en la cual participa, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú. Ahí sí podrías imputarle este delito, ¿correcto? Por su misma participación en un proceso de licitación que también realizan las convocatorias de estos tipos de procesos, por ejemplo, las entidades policiales, ¿cierto? Así como las militares. Entonces, eso es lo esencial. Siguiente. El bien jurídico tutelado en los delitos contra la administración pública siempre va a ser de manera genérica, doctores, el correcto funcionamiento de la administración del Estado. Ese viene a ser el bien jurídico tutelado, el correcto funcionamiento de la administración pública. Y en el caso específico del delito de cohecho en el ejercicio de la función policial, los llamados, por ejemplo, a realizar un buen trabajo policial, pues precisamente serán estos, los integrantes de la policía. Y la institución importantísima, como la Policía Nacional del Perú, tiene que tener siempre un rango de imagen muy importante, porque la población tiene que confiar en los policías. Y para que exista una debida confianza, quienes forman parte de esta institución tienen que realizar un comportamiento adecuado. Porque no nos olvidemos que esto también viene a ser un bien jurídico tutelado de manera genérica. Y los autores tienen, bueno, hemos señalado que en caso de delito contra la administración pública van a ser funcionarios y servidores públicos. Y de conformidad, doctores, con el artículo 425 del Código Penal, 425 del Código Penal, nos señala en el numeral 5 a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y ahí nos habla, pues, obviamente, que serán también exclusivamente autores los miembros de la Policía Nacional del Perú. Y bueno, y demás que señala el artículo 99. Ahora, todo policía también tiene que regir su comportamiento en base a determinados principios: objetividad, integridad, neutralidad e imparcialidad. Son funciones propias que tiene que realizar también el miembro de la Policía Nacional del Perú. Pero, ¿qué entendemos por cohecho? ¿Qué es el cohecho? Porque mucho se habla del cohecho, sus derivados, pero hay que ir definiendo en qué consiste el cohecho. Miren, ustedes, doctores, han escuchado de lo que viene a ser el soborno. Entonces, cohecho también es conocido como soborno. No nos olvidemos, cohecho igual a soborno. Coima o mordida en el ámbito del derecho. Es un delito, por ende, doctores, que consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público mediante el ofrecimiento de una dávila a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. Ese es el cohecho. Ese es el cohecho. También conocido, reitero, cohecho igual a soborno, cohecho igual a coima, cohecho igual a mordida. ¿Y en qué consiste? En sobornar a una autoridad o funcionario. En sobornar a una autoridad o funcionario, que sería, claro, propio esta definición del cohecho genérico, pero también es cuando la autoridad o funcionario busca solicitar o solicita a efecto de recibir algún tipo de dinero, algún tipo de soborno, algún tipo de coima o mordida. ¿A efectos de qué? A efectos de realizar un comportamiento diferente a lo que señala su cargo o a omitir algo propio de su función. ¿Correcto? Esos son los comportamientos. Y sigamos. El cohecho, doctores, tiene varios derivados. Cuando hablamos del cohecho, el cohecho es uno de los delitos contra la administración pública que va a tener varios derivados en el caso del cohecho. Entonces, por ejemplo, tomemos nota. Atención aquí. ¿Cuáles serán? Y pregunta quienes nos están viendo. ¿Qué derivados del delito de cohecho, estimado amigo, conoces? O estimado participantes, ¿qué derivados del delito de cohecho
podemos encontrar o conocemos, por ejemplo? Ahí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vemos, doctores, miren, y tiene una gama de varios delitos. Por ejemplo, ¿cuáles encontramos? Y cada uno con sus propios artículos, dicho sea de paso. Cada uno con sus propios artículos. Por ejemplo, el artículo 393, cohecho pasivo propio. 394, cohecho pasivo impropio. 395, cohecho pasivo específico. 395A, ahí sí ingresa lo bonito. Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Artículo 325B, cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. Artículo 397, cohecho activo genérico. 397A, cohecho activo transnacional. Y ingresa lo interesante hoy en día, ya vemos las modalidades de cohecho que han pasado fronteras. Ya no solamente se habla de un cohecho nacional, sino estamos hablando de los cohechos transnacionales, con una mayor, obviamente, también afectación a los bienes jurídicos existentes. ¿Qué tipo de cohecho más encontramos? Tenemos el cohecho activo específico y tenemos el cohecho activo en el ámbito de la función policial. Encontramos este tipo de cohechos, ¿correcto? Y nosotros no vamos, obviamente, por temas de tiempo, a abordar todos estos delitos de cohecho, porque el tiempo nos quedaría demasiado corto. Solamente vamos a abarcar el cohecho pasivo propio y el cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial, nada más. Y por ahí vamos a dar algunos tópicos del cohecho activo genérico, ¿correcto, doctores? Entonces, vayamos exclusivamente a los dos tópicos de los delitos. El primero de ellos, artículo 395A. ¿De qué nos habla? Del cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Y el artículo 395B nos habla del cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. Reitero nuevamente, artículo 395A, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, y artículo 395B, cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. Siguiente diapositiva. Miren, la ley número 27238, que es la ley orgánica de la Policía Nacional del Perú, menciona las funciones de un miembro de la Policía Nacional del Perú. Y dentro de esa ley, reitero nuevamente, la 27238, ley orgánica de la Policía Nacional del Perú, empieza clasificando en tres aspectos. El primero de ellos, ¿cuáles son las funciones que tiene la policía? Las atribuciones y las facultades. Que dicho sea de paso, no es lo mismo hablar de función, hablar de atribución y hablar de facultades. Son totalmente diferentes. ¿Correcto? Entonces, hay múltiples funciones que va a tener y se van a amparar siempre en esta ley 27238. O en aquellas funciones que también se encuentran reconocidas, por ejemplo, en el Código Procesal Penal. ¿Respecto a quién? Al miembro de la Policía Nacional del Perú. Y como ya hemos estado señalando, siempre tienen que corregir su comportamiento a algo que se encuentre establecido. ¿Y qué funciones, de acuerdo al artículo 7, tiene la Policía Nacional del Perú? ¿Qué funciones tiene nuestra policía? Por ejemplo, primera función, mantener la seguridad y tranquilidad pública para permitir el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitución Política del Perú. ¿De qué nos va hablando? Nos va hablando de la tranquilidad que tiene que tener el ciudadano. Si tú vas por la calle, caminas, no debes tener temores a que alguien te robe, ¿cierto? O que alguien te acose o que alguien te viole, porque se entiende de que debemos estar protegidos. ¿Y quién nos puede dar esa seguridad y tranquilidad? De conformidad al artículo 7 respecto a las funciones, en la cual señala también la ley 27238, será la Policía Nacional del Perú. Esa es una de las funciones que tiene. Ahora, ¿qué otra función tiene? Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas previstas, obviamente, en el Código Penal. Si la Policía Nacional del Perú ve algún acontecimiento en flagrancia delictiva, Fran, lo detiene. Tiene su forma de intervenciones, obviamente. Luego habrá que reducirlo dependiendo de la utilización de la fuerza, si es necesario. Pero es una de las funciones que tiene. ¿Qué más?
garantizar la seguridad ciudadana. Capacita en esta materia a las entidades vecinales organizadas. De igual manera, no nos olvidemos de la otra figura que viene a ser el arresto ciudadano. Y busca, de conformidad con el artículo 7, brindar protección a quienes, la policía, nuestra Policía Nacional, a los niños, adolescentes, al anciano, a la mujer, a toda persona. Ante los policías debemos sentirnos seguros. Y también tienen que investigar la desaparición, por ejemplo, de personas naturales. ¿Y quién lo señala? Yo no, sino de conformidad a lo que señala el artículo 7. El artículo 8 ya nos habla de otra connotación, porque aquí ya lo que nos empieza manifestando son las atribuciones que tiene el miembro de la Policía Nacional del Perú. ¿Y qué atribución tiene un policía? Intervenir en toda circunstancia cuando el ejercicio de la función policial así lo requiera, por considerarse permanente en el servicio. Por eso es que si un policía ve un movimiento sospechoso, te pide tu DNI. Y tú tienes la obligación como ciudadano de decirle, acá está mi DNI. No te puedes poner gallito ante el policía, ¿cierto? Porque él tiene las atribuciones de pedirte un documento. Cuando ve algo irregular, algún comportamiento sospechoso, es una atribución, cumplimiento de ese artículo 8. ¿Qué más? Y ahí viene, mira el numeral 2. Y les digo esto porque algunos pues dicen, no, a mí nadie me va a pedir el DNI. Pero ¿qué te señala el artículo 8 en sus atribuciones? El numeral 2 señala requerir la presentación de documento de identidad personal cuando el caso lo amerite. Cuando el caso lo amerite. ¿Qué más? Registrar y centralizar los antecedentes policiales de las personas, así como las requisitorias judiciales. Si te hacen una intervención, te piden tu DNI, vamos a cotejar, puede ser que tengas alguna requisitoria. Y esa es una labor de prevención, ¿cierto? Ahora, ¿qué más como atribuciones tiene la policía? Expedir certificados de antecedentes policiales, domiciliarios, de supervivencia y otros, derivados siempre del cumplimiento de sus funciones. Aparte de ello, la policía puede realizar peritajes criminalísticos, técnico-vehiculares y otros relacionados siempre a sus funciones. ¿Correcto? Muy bien, siguiente diapositiva. Bueno, tenemos luego de ello las facultades. Facultades que tiene la Policía Nacional del Perú. Realizar registro de personas e inspecciones de domicilios, ingresar gratuitamente a los espectáculos públicos y tener pase libre en vehículos de transporte público masivo cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, eso sí. O sea, claro, hay un concierto, quizás sea necesario, igualito que la Fiscalía de Prevención del Delito, ¿no? A veces van estas fiscalías a un concierto, pero no pues para bailar en ese momento porque hay un artista que quizás le guste, sino que ellos van en cumplimiento de sus funciones para prevenir alguna circunstancia delictiva que se puede dar. Y esa misma atribución lo realizan pues la Policía Nacional del Perú. Y no le vas a cobrar al policía, le vas a decir, por ejemplo, acá paga el dinero que corresponda para que tú ingreses, ¿no? Porque de conformidad a sus facultades pueden ingresar, pero siempre y cuando se trata de incumplimiento de su función. ¿Qué otra facultad tiene la policía? Poseer, portar y usar armas de fuego de conformidad con la Constitución y la ley, intervenir, citar y detener a las personas de conformidad con la Constitución y la ley. En este caso, cuando nos habla de situaciones de flagrancia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que conocer el abogado que defienda, por ejemplo, a un policía? Tiene necesariamente que conocer la ley número 27238. Para empezar, tiene que existir ese conocimiento a la ley 27238. Es decir, necesariamente tiene que conocer sus funciones, atribuciones y facultades. Y ver, obviamente, si le imputa el Ministerio Público un comportamiento, que estos se han vulnerado o no se han vulnerado. Eso es básico. La vulneración de estos podría, digo, en un primer momento hacernos notar que se trataría de un presunto delito de infracción del deber, porque luego habría que ver otros tópicos. Pasemos acá. Pero a veces nos terminamos confundiendo entre lo que viene a ser el cohecho pasivo propio o impropio. Porque finalmente el cohecho pasivo propio o impropio en el ejercicio de la función policial, doctores, no es otra cosa que un derivado del cohecho pasivo propio o impropio que tiene o que señala nuestro Código Penal. Entonces yo les pregunto, ¿qué entendemos por el cohecho pasivo propio e impropio? ¿Qué significa propio y qué significa impropio?
Alguien diría, profesor, propio es de mí, y impropio pues es lo que no es mío. Eso sería una conceptualización de manera genérica, habría que especificar algo más. Y yo te pregunto, ¿qué vendrá a ser propio e impropio? Les digo acá porque a veces uno dice, esto es cohecho, y denuncia cohecho. O el abogado dice, mira, acá es cohecho, ¿cierto? Pero luego le dices, a ver, especifícame, ¿qué cohecho es? No sé, pero es cohecho. Y obviamente el caso se puede archivar, el caso se puede sobreseer porque no hay una precisión exacta, ¿cierto? Entonces acá te vamos a decir cuál es el delito de cohecho propio e impropio. Pero para decirte eso, te voy a preguntar lo siguiente. El funcionario o servidor público, ¿en qué rige su comportamiento? Tiene que cumplir comportamiento que se encuentra en dónde. ¿Dónde tienen que encontrarse los comportamientos del funcionario y servidor público? En un reglamento, ¿cierto? Tienen que encontrarse sus funciones en un reglamento, obligatoriamente. Y su reglamento de organización de funciones puede ser una directiva, puede ser incluso un memorándum. Ahí va a señalar cuáles son las atribuciones que tiene que cumplir, ¿cierto? ¿En eso estamos de acuerdo todos? Por supuesto, estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuándo estamos en el cohecho pasivo propio? Cuando, por ejemplo, este policía que tiene sus funciones, sus atribuciones, las quebranta, no las cumple. Ahí estamos en el cohecho pasivo propio. Cohecho pasivo propio igual a quebrantamiento de función. Reitero nuevamente. Cohecho pasivo propio igual a quebrantamiento de función que ha sido estipulada. Ese es el cohecho pasivo propio. Y el cohecho pasivo impropio es no quebrantamiento de la función estipulada. En el cohecho pasivo impropio, el miembro de la Policía Nacional del Perú no incumple su función. Entonces ustedes me dirán, pero profesor, si no incumple su función, ¿por qué lo detienen? ¿Por qué lo investigan? ¿Cuál es la necesidad? Es el siguiente. Si bien es cierto, ha cumplido su función como policía, pero ha realizado un comportamiento de más. Ha solicitado o ha recibido algún tipo de dinero, algún tipo de dávida. Ese es el impropio. En el impropio no existe quebrantamiento de función, pero existe un comportamiento de más, un comportamiento adicional. Pero en el cohecho pasivo propio, ahí sí tú quebrantas tu función. Tu reglamento decía tener que detenerlo y llevarlo a la comisaría y no lo haces. Tener que emitir un informe, comunicar a un fiscal y no lo haces. Eso viene a ser, por ejemplo, el cohecho pasivo propio. Pero en el cohecho pasivo impropio no. El policía sí lo pone en conocimiento del fiscal. El policía sí lo detiene, pero solicita, pide. No quebranta su función, pero realiza ese comportamiento de más. ¿Correcto? Realiza un comportamiento de más. Muy bien. Ahora, hasta ahí claro, ¿sí? Si tienen alguna duda, ustedes saben que tienen acá la cajetilla de comentarios y pueden hacer cualquier pregunta siempre y cuando lo consideren necesario. Siguiente diapositiva. Y ahí pasamos. Ahí pasamos, doctores. Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Artículo 395A. A estas alturas, el participante ya sabe que cuando se trata de cohecho pasivo propio, se quebranta la función. Se quebranta la función. Para entender en estos casos, volvamos a las siguientes diapositivas. Por ejemplo, dentro de ellos sus atribuciones. Artículo 8. Intervenir a todo ciudadano, en toda circunstancia a un ciudadano, requerir la presentación de un documento de identidad personal cuando el caso lo amerite. En el cohecho de pasivo impropio, no lo hace el policía. No realiza esto. Su función dice registrar y centralizar los antecedentes policiales de las personas. No lo realizan, no lo hace. También, por ejemplo, intervenir en cuestiones de flagrancia, perennizar la escena del crimen. No lo hace el policía. Ahí estamos cuando no cumple alguna atribución, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Ojo, tomemos nota, porque luego cuando alguien denuncia y te dice cohecho, al toque en una te la bajas. ¿Qué tipo de cohecho es? No, yo lo único que sé es que es cohecho. Pero ahora ya sabes cuando el cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio. Pero igual, todavía no estamos analizando tipología.
cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. ¿Quién es el autor? Solamente será autor miembro de la Policía Nacional del Perú, nadie más. El único que será autor es el miembro de la Policía Nacional del Perú, ¿correcto? ¿Los militares podrán ser atribuidos? No, pues los militares no son policías. Ellos tendrán en el fuero militar otra vía correspondiente, pero no la policial. ¿Y qué nos señala la descripción? Mire, yo empiezo diciendo que este delito de cohecho pasivo propio tiene 3 párrafos. El cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, doctores, tiene 3 párrafos. ¿Correcto? Tenemos 3 párrafos. Entonces, ¿qué nos señala la descripción? Miren, el miembro de la Policía Nacional del Perú que acepta o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para sí o para otro, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones, derivadas siempre de la función policial, o el que las acepte o a consecuencia de haber faltado a ellas. ¿Cómo entendemos este tema? Para que sea más claro, un ejemplo. Para que sea claro, un ejemplo. Y ahí les pregunto a ustedes, miren, un ejemplo sencillo para entenderlo mejor, ¿correcto? Un ejemplo sencillo. En el estado de emergencia, en la cual nos seguimos encontrando, pero por ejemplo en los primeros meses, abril, mayo, el ciudadano los días domingos, ¿salía de casa o no salía de casa? El presidente que había dicho que el ciudadano estos días tenía que salir de casa o tenía que quedarse en su casa. Tenía que quedarse en su casa, pues, como niño bueno, ¿cierto? No podía salir los días domingos ahí en casa, hacer su penitencia, ¿cierto? Aprovechar el tiempo. El domingo no podía salir de ninguna manera. Pero hay muchos que son Pepito el Vivo y algunos, por ejemplo, que son y se apellidan, entre comillas, Peligro, han salido y han dicho: a mí no me va a pasar absolutamente nada. Yo salgo. Y van pues ahí a correr, voy a dar unas vueltas, hoy es domingo, toque de queda, pero no va a pasar nada. Y para su mala suerte y para la buena suerte de la ciudadanía, está un patrullero. 2 policías bajan y lo tienen que intervenir. ¿Y qué corresponde? Antes de la multa, aparte de ello, llevarle ¿a dónde? Al establecimiento policial, ¿cierto? Llevarle a la comisaría. ¿Y esto qué va a generar en el ciudadano? Si, por ejemplo, haces carrera pública, va a generar antecedentes. Va a generar antecedentes. Entonces uno quiere evitar estos antecedentes y dice: no, a mí, por favor, no me pueden llevar a la policía, no me pueden llevar a la comisaría, me va a generar antecedentes policiales, va a ser un problema para mí. Entonces se le prende el foquito y dice: esto se puede arreglar porque no hay nada que el dinero en el mundo no pueda arreglar. Entonces saca de su bolsillo, por ejemplo, la suma de 30 nuevos soles. 30 nuevos soles. Y le dice: mi señor policía, aquí tiene. ¿Cuándo se configura el delito? Si el policía dice, por ejemplo, está bien. Solamente con aceptar, que significa consentir, es decir, te voy a dar algo y el policía dice: está bien, caballero, ya se está configurando el delito. En la primera modalidad, que viene a ser aceptar. El otro verbo rector, cuando le entrega el dinero y el policía lo reacciona, lo tiene en su esfera de dominio, los 20 nuevos soles o 40 nuevos soles, ahí también se configura el delito. ¿Por qué? Porque el verbo rector viene a ser aceptar o recibir. ¿Qué puede ser? Dinero o incluso también solo una promesa. Es decir, tú detienes a alguien y el que te dice: mira, yo tengo un cargo importante, si tú me dejas libre, te voy a ayudar muchísimo. Te promete algo, un beneficio, una ventaja. Y si el policía dice: ¿en serio ocupas un cargo importante? Sí, te dejo libre. Se configura el delito en ese caso en concreto. ¿Correcto? Se configura el delito porque estás viendo aceptación en ese sentido. La recepción es cuando tú lo tienes en tu esfera de poder. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué se realiza esto? Mira, y ahí ingresa el análisis de tipicidad objetiva. Siguiente diapositiva. Es que en la tipicidad objetiva, los verbos rectores de este delito van a ser aceptar o recibir. El aceptar solamente es un consentimiento, ¿cierto? Sí, acepto. Si te vas a casar, ¿quieres casarte conmigo? Sí, acepto. Hay un consentimiento. Y esa es la aceptación. Y eso es reprimible. Claro, no me estoy refiriendo al matrimonio, sino me estoy refiriendo a manera de ejemplo sobre este verbo rector en este delito, el aceptar. Y cuando tú recibes, ya tienes en tu esfera de dominio. Esa es la recepción.
tienes en tu esfera de dominio, ¿correcto? Ahora, va a haber aceptar o recibir, ¿qué cosa? Puede ser donativo, puede ser una promesa o cualquier otra ventaja. Favores sexuales, también, pues, también es una ventaja, ¿cierto? Eso nos señala el primer párrafo del cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. ¿Y cuál es el resultado o por qué realiza este comportamiento? Por lo siguiente. Para que este policía, una vez que recibe el dinero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, aquí no pasó nada, váyate tranquilito a tu casa, ¿cierto? Es decir, omite una función propia de su ejercicio de la función policial, porque ¿qué es lo que correspondía? Detenerlo, llevarlo a la comisaría, ¿cierto? Y en ellos momentos, por ejemplo, incluso la configuración del delito de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, o si no, desobediencia o resistencia a la autoridad, o quebrantamiento de reglas establecidas por parte de una autoridad, ¿cierto? Cualquiera de estas situaciones se pueden dar. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Por qué acepta o por qué recibe el miembro de la Policía Nacional del Perú? Para omitir o realizar un comportamiento violando sus obligaciones. Tenía que llevarlo a la comisaría, no lo hace, ¿cierto? Ahí hablamos. El otro párrafo, bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que yo ya les he señalado, por ende lo corremos. El otro párrafo de este artículo nos señala lo siguiente. El miembro de la Policía Nacional del Perú que solicita, ojo, que solicita directa o indirectamente. Acá vemos otros comportamientos. Siguiente diapositiva. En el análisis de tipicidad subjetiva acá sucede lo siguiente. Acá es el propio miembro de la Policía Nacional del Perú que ve a una persona infractora y él mismo le solicita dinero. Por ejemplo, alguien se pasa la luz roja. El policía viene y le dice, ¿tú sabes qué te hacen falta? Sí, discúlpame, señor policía. 500 soles. 700 soles. Directamente le solicita. Ese es el comportamiento reprimible. Y también puede ser indirecta. La persona se pasó la luz roja, le llevaron a la comisaría. ¿Quién lo llevó? El suboficial de tercera. Pero ahí en la comisaría, pues está el jefe. Quizás está el comandante, ¿cierto? Y el comandante dice, muy bien, tenemos un detenido, perfecto. A ver, mira, dile que le podemos ayudar, pero que nos dé 900 soles. ¿Quién solicita? Lo que está solicitando es el comandante. Le dice que yo le estoy pidiendo. ¿Y a quién lo ordena? Al suboficial de tercera, por ejemplo. Y el suboficial va y le dice, ¿sabe qué? Acá el jefe te quiere apoyar, pero son 900 mangos y te dejamos libre. Entonces ahí vemos el comportamiento de solicitar, pedir. ¿Lo está solicitando el comandante de manera directa? No, de manera indirecta. Y a veces no solamente la solicitud indirecta es a través de otro policía, sino a veces a través de un ciudadano o de una persona que no sea policía. Y ahí estaremos en aspecto de complicidad, pues. ¿Y qué pide? Lo mismo, ¿no? Donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. ¿Para qué? Para omitir un acto en violación de sus funciones. Por ejemplo, la persona que ya se encuentra ahí detenido en la comisaría, hay que ponerle conocimiento del fiscal, porque quizás le han detenido en actitud sospechosa y teniendo arma, etcétera, en una situación de flagrancia. Pero ellos dicen, mira, te hemos detenido nosotros en flagrancia y no te vamos a llevar, no le vamos a comunicar al fiscal, pero si tú te manifiestas, si nos das tanto, y cuando le da, por ejemplo, efectivamente el policía no le comunica al fiscal. Estoy haciendo ejemplos, obviamente. Y ahí, por ejemplo, estaremos ante la configuración de ese delito. La configuración de ese delito, ¿correcto? Que es bajo la modalidad de solicitar. ¿Y qué medio de prueba uno tiene? Varios. Porque a veces el policía solicita dinero y a veces la persona detenida en ese momento pues no tiene. Entonces, más adelante lo va a depositar y dentro de los actos de investigación uno recopila, por ejemplo, los vouchers de depósito. Luego hay actas policiales que quizás no se han levantado. Cuando se da un levantamiento secreto del bancario, de las comunicaciones, uno encuentra llamadas, por ejemplo, grabaciones, etcétera, donde sí vinculan a un policía que estuvo solicitando, por ejemplo. Si hay medios, sí. Una persona solamente puede estar retenida 4 horas. Y si está más de ese tiempo, obviamente hay una cuestión más grande que ha sucedido y hay que comunicar al Ministerio Público. Pero si la persona está detenida más del tiempo establecido y no comunicaron al fiscal, no levantaron ningún informe, no hay ningún acta, oiga, ¿por qué estuvo esa persona tanto tiempo detenida?
hay inferencias, ¿cierto? Ahí analizamos tópicos de inferencias. Y el último párrafo nos señala lo siguiente. Por ejemplo, el miembro de la Policía Nacional del Perú acá condiciona su conducta y te dice dos cosas. Primero, si tú colaboras, te vamos a dejar libre, pues. Si tú te manifiestas con tantos azules o tantos verdes, te vamos a dejar libre. Pero si tú no nos apoyas, vamos a seguir nuestro procedimiento. Tú dirás, ahorita te pasó la luz roja o estás indocumentado. Si tú nos das alguna suma de dinero, nosotros no te vamos a llevar al establecimiento policial. Pero si no lo haces, te marrocamos y te llevamos. ¿Qué hace la persona? A veces por temor termina entregando, pues, ¿cierto? Entonces ahí vemos el tercer párrafo. Condiciona su conducta. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en el análisis de tipicidad subjetiva, doctores, estos son comportamientos netamente dolosos. Son comportamientos netamente dolosos. No existe la modalidad por culpa. El comportamiento doloso. O sea, no es que fue sin querer queriendo, sino que tuviste toda la intención de tener que solicitar. Que tú pongas como medio de defensa es otra cosa, ¿ya? Pero en el análisis de tipicidad subjetiva, tu intención era condicionar tu conducta, era recibir, era aceptar o era solicitar, ¿correcto? En este caso. Y bueno, hay varios ejemplos, solamente para precisar algunos, les voy a decir, por ejemplo, este expediente, el 1579-2018, en el Distrito Judicial del Santa, hubo un caso donde se imputó, por ejemplo, a un suboficial, jefe del área de tránsito, el haber realizado una petición de data con la finalidad de solicitarle la suma de 200 nuevos soles para que recupere este señor su motocicleta que le habían incautado. Y le dijo, mira, tu motocicleta está ahí, te lo podemos entregar, pero son 200 solcitos. Y obviamente fue sentenciado esta persona en este caso. Y aparte de su sentencia, en la cual se impuso 6 años de pena privativa de libertad, también hubo una inhabilitación por el mismo plazo, es decir, 6 años. Esto de conformidad a los artículos 36, incisos 1, 2 y 8 del Código Penal, y también una multa de 6.000 nuevos soles por el monto de reparación civil. Ejemplo, pasemos al otro cohecho, al otro tipo de cohecho. Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial, artículo 395b. ¿Qué les decía, doctores, sobre este cohecho? Pregunta, ¿acá el funcionario y servidor público quebranta su función o no quebranta su función? En el caso del cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial, ¿quebranta o no quebranta su función? Y lo hemos dicho, en diapositivas anteriores lo hemos señalado. Hemos mencionado que solamente en el cohecho pasivo propio existe quebrantamiento de función. En el cohecho pasivo impropio no incumples, no quebrantas tu función. No quebrantas tu función. Eso lo debemos señalar, ¿correcto? Muy bien. Y vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Miren, este cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial tiene dos párrafos. ¿Correcto? Y va a señalar lo siguiente, la descripción del tipo penal. Por ejemplo, ¿qué nos va a mencionar? El miembro de la Policía Nacional del Perú que acepta o reciba también promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para sí o para otro para realizar o omitir un acto propio de su función sin faltar a su obligación. Sin faltar a su obligación. Ahí la nota adicional. ¿Correcto? Sin faltar a su obligación. Y vayamos a lo siguiente. Al mismo ejemplo de la cuarentena. ¿Se recuerdan ustedes? Al mismo ejemplo de la cuarentena. La persona sale porque dice que se llama Juan Peligro, sí que le encanta el peligro y sale y lo detienen los policías. Y esta persona saca pues 200 soles y le dice, mira, déjame libre por favor, pues. El policía lo mira y le dice, por ejemplo, lo siguiente, ya, está bien, entrégame los 200 nuevos soles. Y le entrega, recibe los 200 nuevos soles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ciudadano dice, ¿ya me puedo ir? No, hay cámaras de videovigilancia que nos han visto, te tenemos que llevar a la comisaría. Pues no te preocupes, ahí te vamos a dejar libre.
Le llevan a la comisaría, lo dejan libre, no. Lo empapelan, su multa y todo lo demás. Lo mismo sucede cuando una persona, por ejemplo, se pasa la luz roja, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, vienen los efectivos policiales, el conductor dice, déjame libre, por favor, no tengo papeleta, no tengo SOAT, pero toma acá 200 solcitos, 200 verdes. El policía dice, ya, trae para acá, te vamos a dejar libre, pero mira, tenemos igual que ir a la comisaría, un ligero trámite, pero luego te dejamos libre. El ciudadano confía, pero igual terminan incautándole, comunicándole al fiscal y se hace todo el procedimiento regular. Es decir, ¿el policía cometió una infracción de su función? No, pues. No ha cometido, ha cumplido lo que dice su reglamento. No le puedes imputar. ¿Pero qué hizo? Un comportamiento de más. Haber aceptado o haber recibido una suma de dinero, un beneficio. ¿Correcto? Y luego, ¿cuándo uno se demuestra? Cuando en la fiscalía, cuando estás tomando en las fiscalías penales, por ejemplo, estás tomando su declaración acá al que ha sido detenido por ser indocumentado y conducir en estado de ebriedad, y le preguntas, ¿y qué pasó en la comisaría? Y ahí dice, no, fui detenido, ¿cierto? Me pasé la luz roja, pero el oficial de apellido tal, o el suboficial de apellido tal, yo les he ofrecido y ellos recibieron mi dinero. Y ahí ingresa la investigación. Y ahí se deriva las fiscalías anticorrupción, y las fiscalías anticorrupción tienen en ese momento que investigar y tienen que probar efectivamente si esta persona recibió o aceptó. Ahora miren, como no se trata de un quebrantamiento de función, a veces cuando le empiezas a preguntar dice, pero señor fiscal, mira, nosotros no hemos incumplido nuestra función, le hemos detenido por estar infragante de delito y le hemos puesto a disposición. Claro, lo que pasa es que este delito no es de quebrantamiento de función, sino que estamos viendo un comportamiento de más. Un comportamiento de más que ha realizado, que es haber aceptado. Pues no tenía que haber aceptado nada. Por eso es que las personas que trabajan dentro de la entidad no pueden aceptar ni un chicle, ¿cierto? Ahora, bueno, ahí hay muchas cuestiones cuando tiene que ser fiscal de enlace. Bueno, ahí eso son otras cuestiones. Vayamos al otro párrafo. Entonces, mira, en el análisis de tipicidad objetiva, perdón, ¿qué se reprime que uno acepta o reciba? Y ya hemos dicho, aceptar viene a ser consentir y recibir es cuando tú tienes en tu esfera de dominio un bien. Donativo, promesa o cualquier otra ventaja, pero acá no incumples tu función. Cumpliste tu función, pero no debiste jamás haber aceptado, tampoco haber recibido, pues. Eso has hecho y ese es el comportamiento represor. Y este comportamiento, al igual que los anteriores, son comportamientos netamente dolosos. Son comportamientos netamente dolosos, ¿correcto? Muy bien, pasemos al siguiente. Solamente tiene 2 párrafos, dicho sea de paso. Vayamos al otro párrafo. Mira, acá el miembro de la Policía Nacional de Perú, acá es el que solicita, directa o indirectamente. Ya hemos dicho, donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar o omitir un acto propio de su función. Ejemplo, mira, estamos mencionando que en el cohecho pasivo impropio no se quebranta funciones, ¿correcto? Estamos señalando ese caso en concreto. Entonces, un ejemplo para entender mejor. Miren, acá el ciudadano, día domingo, salió, la policía se dio cuenta de que está en falta, entonces ellos directo van y le piden. Tú sabes que estás en falta, ¿cierto? Sí, estoy en falta, lo siento, no pensé. Ya pues, ¿cómo es? Y le solicitan, le piden, la persona le da y la persona piensa que lo van a dejar libre, pero no lo dejan libre, igual lo detienen, lo enmarrocan y lo llevan. Flagrancia delictiva, una persona que estaba llevando drogas. Entonces la persona es sorprendida, los policías lo ven, le dicen, mira, te podemos ayudar, son tantos soles. Y la persona le da, le solicitó. ¿Y acaso lo dejan libre? No es que lo deberían dejar libre, obviamente, no, pero igual lo llevan, lo enmarrocan y lo llevan de conocimiento para el fiscal. Entonces, funcionalmente, no existe quebrantamiento de función. Eso no está en tela de juicio. Se realizó todo el procedimiento, pero ¿qué hicieron? Realizaron un comportamiento adicional y eso es lo que se reprime. Lo mismo, la persona ya está en el establecimiento policial, ahí se encuentra, pero el policía le dice, mira, el fiscal está solicitando una parte y nosotros también. Son 6,000 soles.
solo tienen 2 horas para que te contactes. Llama a cualquier persona que conozcas, necesitamos esa cantidad y que hagas este depósito a tal cuenta. La persona detenida desesperada llama a varios familiares, logran la cantidad de dinero y dice, uy, ¿ya me puedo ir? No. Lamentablemente cambiaron de fiscal y el otro fiscal vino y él ya se dio cuenta de otras cosas. Entonces igual tienes que ir ahí. Pero el dinero que me han dado, ¿cuál dinero? Y ahí ingresa el tema, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué estamos viendo? Que el efectivo policial realiza un comportamiento contrario a temas de principio, pero no respecto a funciones. Porque sí cumple su función, pero solicita. Pero sí solicita. Y estos vienen a ser comportamientos de represión, correcto. Ahora, miren, y esto obviamente son comportamientos netamente dolosos. Les voy a dar, para que ustedes revisen obviamente más, este recurso de nulidad, que es el número 4130-2008 del SANTA. Este recurso de nulidad nos habla del cohecho pasivo impropio, se configura la sola promesa en el que el donativo o ventaja de entrega. Es bastante interesante, ¿correcto? Y ahora, ¿qué pasa con el ciudadano? O sea, no solamente podemos decir que son algunos malos efectivos policiales. ¿Qué pasa con el ciudadano que busca corrompir? ¿Qué pasa con el ciudadano que ofrece dinero? ¿Es impune? No, pues. Si, mira, la Policía Nacional del Perú es una gran institución, tiene que haber un respeto a los policías, ya hemos señalado sus funciones, atribuciones que tienen, el llamado a ayudar mucho en el trabajo de investigación del fiscal. El fiscal necesita mucho de la Policía Nacional del Perú, porque ellos, por ejemplo, van a ayudar a acercar, perennizar, individualizar personas, detener también. Entonces se necesita de un buen trabajo de la policía. Y el real y el prestigio de la policía se tiene que mantener. Entonces, no solamente serán autores de este delito miembros de la policía, sino cuando un ciudadano, mal ciudadano, trata de coimear pues a un policía. Cuando el mal ciudadano es el mismo que ofrece algún tipo de dinero, dávida. Si el ciudadano ofrece dinero, ¿correcto? ¿Qué pasa? ¿Queda libre? No. Ahí ingresa, siguiente diapositiva, lo que viene a ser el artículo 398A. 398A. ¿Y qué se refiere? Cohecho activo en el ámbito de la función policial. ¿Correcto? Nos habla en el ámbito de la función policial. Cohecho activo en el ámbito de la función policial. Y ahí, ¿a quién está relacionado? Al ciudadano, pues. Porque, ¿qué te dice? El que bajo cualquier modalidad. ¿El quién es? Cualquiera, hemos dicho. Cualquiera. ¿Quién es el sujeto activo cuando alguien tú encuentras la descripción? Él, cualquiera, varón o mujer. No necesitas una condición especial. Entonces, el que bajo cualquier modalidad, ojo, ofrece, da o promete a un miembro de la Policía Nacional del Perú o beneficio para que realice o omite un acto de violación de sus obligaciones derivadas de la función, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. ¿Correcto? Y también el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un miembro de la Policía Nacional donativo cualquier ventaja o beneficio para que realiza o omite actos propios de su función policial sin faltar a sus obligaciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Es decir, el ciudadano que busca coimear también será represor. Y esto, y ahora vamos a pasar lo siguiente, mira, los dejo como una especie de análisis o de bastante comentario a ustedes. Miren, vamos a ver. Si un ciudadano va a la policía para realizar un trámite y el miembro de la Policía Nacional le solicita 500 soles, ojo, que el ciudadano le entrega 200. ¿Qué le falta? 300. Tiene 200 soles que le ha entregado, le falta 300. O sea, ya entregó el ciudadano, pero dice, no voy a entregarle la otra cantidad porque me parece un abuso. Y se va a denunciar a las Fiscalías Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción le dice, ¿tienes algún dato? Sí. Me ha pedido 500 soles, yo le he entregado 200 nuevos soles, ojo, le he entregado 200 nuevos soles, y los 300 soles lo voy a entregar en la noche porque me ha citado en un chifa. Ahí nos vamos a sentar,
le voy a entregar los 300 y él me va a entregar un documento que yo necesito. Ah, perfecto, se monta el operativo. Llega la hora y detienen a la policía. Detienen a la policía, por ejemplo. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede si detienen a la policía? Obviamente, ante un delito puede ser cohecho pasivo propio o impropio del ejercicio de la función policial, pero la pregunta es, ¿y el ciudadano que denunció, el que entregó dinero, correcto? El que entregó dinero, ¿habrá cometido un delito o no cometió un delito? El que entregó dinero. ¿Habrá cometido un delito o no cometió un delito la persona que entregó dinero? Eso es una interrogante que yo les lanzo a ustedes. ¿Habrá cometido? Porque mira, el artículo 398 dice, el que bajo cualquier modalidad ofrece, no, acá no ofreció, pero luego te dice da, el que entrega. Y acá, este señor dio o no dio dinero. Sí dio. ¿Cuánto dio? La suma de 200 soles. 200 soles. ¿Habrá cometido delito? No, pero él es el que ha denunciado. Al margen de ello, ¿cometió o no cometió delito? Sí cometió delito, pues. Sí cometió delito, porque él es el que entregó. Y yo he escuchado a veces, pero entonces nadie va a querer denunciar. Por eso que nunca debes entregar nada a una autoridad, pues. Porque no creas que si luego de entregar dinero y vas a denunciar, te vas a ir libre. Claro, luego podrá haber atenuantes porque colaboraste, etcétera, ¿cierto? Pero si configuras el delito, pues. Si configuras el delito de cohecho activo genérico, ¿correcto? Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Muy bien, doctores. Muy bien. Vamos a responder algunas preguntas que ustedes que han dejado, ¿correcto? A efectos de que todos ustedes puedan salir con... Bueno, sobre las diapositivas, entiendo de que quizás tengan que dejar su correo electrónico para que lo remita. Yo he remitido las diapositivas a los organizadores, ¿correcto? Así que entiendo que ellos lo puedan pedir ahí, ¿no? Para la descarga de los materiales. Ahora, tenemos, bueno, una pregunta de Jesús que dice, ¿en el cohecho pasivo propio o impropio, el ciudadano que corrompe tiene sanción también? Sí, el cual estábamos señalando. Ellos que cometían, por ejemplo, cometían el cohecho activo genérico, ¿correcto? Entonces, doctores, debemos tener en cuenta, y con esto termino, miren, hay una frase, y esto es verdad, porque la policía tiene un deber importante que cumplir. Los ciudadanos y quienes forman parte, finalmente las instituciones no se deben manchar. Como dijo un futbolista, ¿no? La pelota no se mancha. El fútbol no se puede manchar si ha existido un comportamiento irresponsable por parte de algunas personas. Y la institución del Ministerio Público tampoco. Y tampoco la institución de la Policía Nacional del Perú. Por algunos malos efectivos policiales no se puede manchar esta noble institución. Entonces, por ende, debemos tener en cuenta siempre que a la Policía Nacional se la respeta, pues. Se la respeta, porque si como ciudadano ofreces algo, vas a ser responsable. Y si tú yo estoy hablando de la Policía Nacional, de personas, buenos policías, y como la institución también, ¿correcto? Muy bien, estimados doctores, de esta manera llegamos a la parte final de la disertación del día de hoy. Muchísimas gracias a los organizadores y muchísimas gracias a cada uno de ustedes.